Buenos días chicos, el día de hoy vamos a tomar el tema de las características de los estados de agregación de la materia. Por estado de agregación de la materia nosotros vamos a entender la forma en que la materia se nos presenta. Vamos a darle para que entiendan de una vez. Ok, principalmente las materias que tienen que ver con la física y la química, vamos a ver que cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones, ya sea temperatura o presión, pueden cambiar en los diferentes estados de agregación de la materia. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Bueno, la forma en que particularmente se nos presenta la materia, ¿sí? Principalmente lo que es sólido, líquido y gas. Esos son los estados de la materia. Aquí tengo una imagen donde tengo los tres estados de agregación de la materia. Tengo el aire, no se ve, es un estado gaseoso. Tengo el hielo, es un estado sólido de la materia, y tengo la materia en estado líquido, ¿sí? La materia puede presentarse principalmente en esos tres estados. Hay más formas o más estados de agregación en los que se puede presentar, pero básicamente son esos tres. ¿Y de qué depende el estado de la materia en que se va a encontrar? Bueno, pues ya lo dijimos, de las condiciones de presión o temperatura principalmente. Tanto presión como temperatura lo relacionamos con la energía, entonces depende de la energía que posee el sistema. Vamos a explicar todo más a fondo, ¿sí? Ok, todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes, ¿sí? Unos son rígidos, unos tienen mucha movilidad, otros tienen forma propia, otros no tienen forma propia, pues bueno, ¿sí? Entonces, los más conocidos y que observamos más cotidianamente son sólido, líquido y gas. El plasmático también se está volviendo un estado de agregación un poco más normal. El estado plasmático es un gas supercalentado. Es el estado gaseoso que se supercalienta y llega a transformarse a una materia gaseosa muy visible. Por ejemplo, los rayos, cuando hay una tormenta eléctrica que alcanzamos a ver literalmente la condensación visible, no condensación física, sino visible de materia gaseosa que emite luz. Entonces, un rayo es plasma. El Sol está hecho de plasma, y las pantallas planas que empezaron a salir antes de las de cristal líquido, las pantallas de plasma, pues literalmente tenían plasma en su interior. O sea, para generar la imagen y los colores utilizaban algo de calentamiento en su interior y producían plasma para generar imágenes. Pero pues resultaban en un gasto de energía muy elevado, entonces ya fueron sustituidas por las pantallas de cristal líquido, las LCD. Ok, seguimos. Ok, estos son los cuatro estados básicos. Bueno, estos son los tres estados básicos de agregación de la materia: sólido, líquido y gas. Y el estado plasmático es un estado que conocemos, pero no es tan regular. Y pues para nosotros es difícil manipularlo, ¿verdad? Yo puedo tomar agua, puedo tocar los sólidos, puedo respirar aire, pero pues ya el plasma como que no me es muy amigable, ¿verdad? Seguimos. Ok, tenemos otros estados de agregación de la materia, ¿sí? Contrario a lo que ocurre con el plasma, que cuando es un gas supercalentado, si un sólido yo lo superenfrío y hago que sus moléculas empiecen a vibrar en sincronía, pues yo puedo obtener un estado de agregación conocido como el condensado de Bose-Einstein. Este estado de agregación de la materia fue propuesto por ahí del 2001, entre 2001 y 2006, y fue demostrado por científicos que fueron financiados por la NASA en Estados Unidos. Sin embargo, el condensado de Bose-Einstein recibe su nombre de los dos científicos que tenían teorías que podían ser tomadas como la propuesta de la existencia de ese estado de agregación de la materia. Sin embargo, pues ellos no lo pudieron comprobar, ¿sí? Ok, ¿qué otros estados de agregación de la materia? Tenemos el condensado de Bose-Einstein, el condensado freomiónico, perdón, fermiónico. Este condensado fue propuesto también por ahí de 2006, más o menos para cuando se propuso bueno, se demostró la existencia del condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Tenemos las estrellas de neutrones, que también son sólidas, pero están formadas literalmente de puros neutrones. Son estrellas de un poder gravitacional muy elevado. Ok. Y tenemos más estados de agregación que se creen posibles. Pero ya les dije, básicos tenemos tres: sólido, líquido y gas. Y ya con más importancia que antes, pues el estado plasmático, porque ya lo podemos estudiar de una forma más sencilla. No quiere decir que sea nuevo, o sea, existió desde hace mucho, pero tenemos poco pudiéndolo estudiar a forma profunda. Vamos a ver características básicas y luego vamos a entrar a características más particulares de cada estado de agregación.
Empezamos con los sólidos, ¿sí? Los sólidos tienen forma propia. Muchos de nosotros podemos decir que son duros, que son rígidos al tacto, pero pues vamos a seguir, ¿sí? Poseen forma propia. Eso se debe a que sus moléculas están en un estado de orden regular. Sus moléculas están muy juntas una de otra, muy pegaditas, y eso hace que tengan un orden más o menos regular. No quiere decir que todos los sólidos van a ser o cilíndricos o cúbicos. Pueden ser amorfos, no tienen una forma, pero tienen ese orden desacomodado de forma regular, ¿sí? Entre sus moléculas predomina la fuerza de Van der Waals. Es una fuerza de atracción entre moléculas, no es muy fuerte, por eso los sólidos se pueden romper. Yo tomo un ladrillo, es sólido, le puedo dar un golpe acá estilo karateca, ¡ah! Y se va a romper, debido a que las fuerzas que unen las moléculas no están tan fuertes. Obviamente hay compuestos que tienen mayor fuerza de cohesión entre sus partículas y son más duros de romper. Dentro del grupo de los sólidos existe uno llamado sólido cristalino. Y literalmente son los cristales, ¿sí? No el vidrio es otro estado. Los sólidos cristalinos nos referimos a partículas que están unidas de forma regular. En lugar de que estén así, se fijan aquí tengo una así, una no, una así. O sea, si yo me bajo en línea recta tengo molécula y luego no, y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego no. Tengo que ir como en zigzag para que haya moléculas. Los sólidos cristalinos no, los sólidos cristalinos son una red tridimensional muy bien estructurada, muy bien definida, ¿sí? Tienen un patrón muy regular, ¿sí? Eso hace que la luz pueda pasar a través de ellos y sean transparentes. A veces poseen color, pero son transparentes. Ejemplos de los sólidos cristalinos son las joyas como el diamante, el rubí, la esmeralda. Estas joyas son sólidos, pero aparte de ser sólidos, pues son transparentes, son cristales, debido a la buena orientación y el buen acomodo de sus moléculas. Luego tenemos a los líquidos. Los líquidos, a diferencia del sólido, no poseen forma propia, ¿sí? Las fuerzas que unen una molécula con otra, de las moléculas de los líquidos, pues no son tan fuertes, por eso se mueven. A diferencia del sólido, aquí tenemos una fuerza un poquito más elevada, por eso no hay movimiento y poseen una forma propia. La mesa tiene forma de mesa y no se derrite, a no ser que le pongas calor y cambie de estado. El celular tiene forma de celular, posee forma propia. El agua no tiene forma. Si el agua la pongo en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Si el agua la pongo en una jarra, va a tomar la forma de la jarra, ¿sí? Entonces no podemos definir que posee una propia forma. Sin embargo, cuando el agua no tiene fuerzas actuando sobre ella, es esférica. Si alguna vez llegan a ver una imagen del agua en el espacio exterior, van a darse cuenta que es una esfera, como una gota de agua, ¿sí? Pero gracias a la acción de la gravedad en la Tierra, pues nosotros vamos a ver que la superficie del agua siempre es plana. ¿Okay? Entonces no tiene forma propia, sus moléculas no se hallan en estado de orden regular y su superficie es libre y horizontal, ¿sí? No son compresibles. Si yo les pongo presión, si yo tengo 1 litro de agua y quiero meter 2 litros de agua en una botella, no puedo decir, ay, pues apachúrralos para que quepan 2 litros de agua ahí. No puedo comprimir el agua. Los sólidos tampoco se pueden comprimir, aunque muchos podemos decir, estoy apachurrando la lata, la comprimí. Estamos sacándole el aire, pero no estoy comprimiendo la lata. Los sólidos no son compresibles, contrario a lo que parece. Los líquidos tampoco son compresibles, ¿sí? Los gases tampoco tienen forma propia, ¿sí? Sus moléculas son demasiado móviles, tienen muchísima movilidad, ¿sí? Y tienden a ocupar siempre todo el espacio del que tienen disponibilidad. Si yo tengo una botella y creo que está vacía, pues no, en realidad está llena de gas. El gas va a estar ocupando siempre todos los espacios posibles, ¿sí? Este, mm, los gases tienden a cambiar su volumen de forma muy constante, es decir, se pueden comprimir. Yo puedo meter muchos litros de un gas en un tanque pequeño, comprimiéndolo, los compacto, los aprieto, ¿sí? Obviamente esa presión puede llevar a que ocurra un cambio de estado, pero bueno, eso lo voy a ver un poquito más adelante. Entonces, son muy compresibles, ¿sí? Y entre ellos no hay fuerzas de atracción como en los sólidos. Las fuerzas que existen entre ellos son de repulsión, se repelen. Entonces, entre los sólidos existen las fuerzas de atracción de Van der Waals. Entre los líquidos, las fuerzas de atracción y repulsión están en equilibrio, es como que neutro. Y en los gases, las fuerzas de atracción no existen, existen las fuerzas de repulsión, ¿sí? Vamos a ver más a fondo los sólidos, me voy rápido.
Los sólidos tienen forma y volumen propios, ¿sí? Si han sido modificados, muchas veces tienden a recuperar esa forma, no siempre, ¿sí? Hay un orden espacial en sus átomos a una estructura. Pueden soportar tensiones. Yo por eso puedo pararme en una escalera, puedo pararme en una mesa, puedo acostarme en una cama, porque los sólidos soportan esa fuerza, ¿sí? Si yo me acuesto en una alberca, pues me voy a ir hacia abajo, se deforma el agua. Si yo piso un charco, el agua se mueve. Entonces, no, los sólidos sí soportan tensiones, ¿sí? Y las distancias que separan los nudos de la red, es decir, una molécula de otra molécula, son demasiado pequeñitas. Es decir, las moléculas entre los sólidos están muy cercas una de otra, ¿sí? Muy cerquita una de otra. No están alejadas. Su fuerza de cohesión, es decir, la fuerza de atracción entre moléculas es muy potente. Su volumen es constante y su forma también es constante, ¿sí? A pesar de que yo puedo cambiar la forma de los sólidos, por ejemplo, los puedo hacer láminas. Si yo agarro un metal y le doy martillazo, se va a hacer láminas, ¿sí? Pero normalmente su forma es constante porque la mayoría de los sólidos, cuando les aplico mucha fuerza, tienden a romperse y cambiar. Por eso resisten a la deformidad. Cuando yo lo quiero deformar, tiende a romperse, ¿sí? Yo quiero doblar una tabla, la doblo y se quiebra. Quiero doblar un vidrio, lo doblo, se rompe, ¿sí? Porque no quiere deformarse. Solo los metales pueden tener un grado elevado de deformación. Los sólidos cristalinos, sí, presentan una estructura integrada por unidades regulares que se repiten para construir un retículo. Es decir, forman redes tridimensionales. ¿Qué es una red tridimensional? Como lo vimos acá. Tengo una red, esta primera capa es una red, luego abajo de ella tengo otra red, es otra segunda capa. Debajo de ella tengo otra red, tengo tres capas, tres redes, y abajo puedo tener otra red y otra red y otra red y tener muchas redes, y eso formaría un sólido cristalino, ¿sí? La diferencia de los cristalinos con los no cristalinos, por ejemplo, es esto. Estas no están acomodadas de forma que puedan dejar pasar la luz. Por eso los sólidos no son transparentes, solo los sólidos cristalinos. Entonces, este es el sólido cristalino, ¿sí? Se caracterizan por su simetría, ya lo vimos, las redes son simétricas, están muy bien ordenados en el espacio y ese orden y esa simetría les dan mucha dureza, ¿sí? Por eso nosotros podemos utilizar el diamante para rayar otros materiales menos duros que él. Ejemplos, el cuarzo, el rubí, el topacio, el esmeralda, el diamante, y así podemos seguir. Luego el estado líquido. Las moléculas que constituyen a la materia líquida se traen entre sí por fuerzas a veces muy elevadas, a veces muy bajas, dependiendo de cómo esté moviendo el líquido, ¿sí? Su situación es vibratoria, y eso es porque está en medio del sólido y el gas. O sea, el líquido puede pasar al estado sólido o puede pasar al estado gaseoso. Puede estar brincando de un estado a otro, ¿sí? Okay, son fácilmente miscibles. Yo puedo mezclar fácilmente un líquido con otro, a no ser que los líquidos presenten entre sí propiedades químicas de repulsión, por ejemplo el agua y el aceite. Pero normalmente los puedo mezclar muy bien. El agua con el alcohol, el agua con algunos ácidos. Entonces entre líquidos es muy fácil que se mezclen, ¿sí? Tiene muy baja cohesión, por eso es que se pueden mover, ¿sí? Y el espacio que existe entre moléculas es muy pequeño, pero no tan pequeño como el de los sólidos. Por eso que no hay espacio entre moléculas son incomprensibles. No incomprensibles. Si ponen incomprensibles con N es que no se comprende. Aquí es incomprensibles que no se comprime, ¿sí? Entonces son incompresibles. Su volumen es constante, está definido. Si yo tengo un litro de agua, no lo puedo apachurrar para que se transforme en medio litro o no lo puedo extender para que sea 1,5 litros de agua. No, su volumen no cambia, ¿sí? Su volumen no cambia, pero su forma sí. A diferencia de los sólidos que no se deforman, los líquidos sí se deforman, ¿sí? Y siempre van a tomar la forma del recipiente que los contiene. Y hay una fuerza a la que conocemos como tensión superficial